En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hoy celebramos una fiesta de la Virgen, la fiesta de la presentación de María en el templo. No la fiesta de la presentación del niño Jesús, que será en febrero, sino la presentación de María, cuando su papá y su mamá, San Joaquín y Santa Ana, cumpliendo la tradición judía, la llevaron a ofrecerla al Señor al templo. La fiesta de la presentación de María. Toda fiesta de la Virgen es un motivo de alegría y, por lo menos para mí, estoy seguro que para todo buen católico, es un día de fiesta especial. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar hoy o qué tenemos que aprender de este momento familiar en que los papás llevan a su hijo a ofrecérselo al Señor? Lo que nosotros tenemos que aprender es precisamente hacer esa presentación. Presentar al Señor nuestra alma y el alma de los nuestros. Llevar a Dios a los nuestros. Presentárselos a Dios. A mí me gusta mucho el significado de la palabra pontífice. Era un título anterior al cristianismo. Era el título que tenían los sumos sacerdotes en la Roma pagana. Pontifex. Había muchos pontifex, muchos pontífices, y había uno solo que era el pontifex maximus, el pontífice máximo. Pero el pontífice viene de la palabra ponte, puente. El pontífice era, además del sumo sacerdote, etc., el que tenía la misión de mantener en buen estado los puentes que cruzaban el Tíber, el río, que en parte bordeaba a Roma. El río que, desembocando en el mar, servía como canal de comunicación para la entrada y salida de mercancías. El pontífice tenía que encargarse de que esos puentes que unían las dos orillas estuvieran en buen estado y pudieran transitar personas y mercancías. El pontífice de cada familia somos nosotros. Hay un sumo pontífice, el Santo Padre, pero cada uno de nosotros es el pontífice de su familia, es decir, el que tiene que mantener el puente en buen uso, el que tiene que ser incluso el propio puente. Soy el puente de mi familia cuando en la orilla de Dios intercedo por ellos. Señor, perdónales, Señor, ayúdales, Señor, dales tu gracia, Señor, ayúdales en esta enfermedad, Señor, ayúdales en este problema que tienen, Señor, dale trabajo, Señor. Una y otra vez, sin cansarnos, como Santa Mónica no se cansaba de suplicar a Dios la gracia para la conversión de su hijo. Una y otra vez derramando nuestras lágrimas por los nuestros. Somos los abogados de nuestra familia ante Dios. A veces incluso puede ocurrir, y por desgracia muchas veces sucede, que somos los únicos, que ya la familia se ha alejado de Dios, fueron educados en la fe, recibieron los sacramentos, en otros casos ya ni eso, pero se han alejado, se han llenado de soberbia, les han lavado el cerebro, les han hecho ver que tener fe es una cosa anticuada, y en ese alejamiento de Dios han cortado con sus raíces, han cortado con aquella formación maravillosa que fue y sigue siendo, aunque no se den cuenta, tan importante en su vida. Son buenas personas, dicen muchos padres, pero no tienen fe, es decir, viven de la herencia, pero ya no incrementan la herencia que poco a poco se va gastando y que pasará a la siguiente generación muy mermada. Si los hijos vivieron de la herencia, los nietos tendrán ya muy poca herencia que recibir, como por desgracia sucede. Pues bien, nosotros somos los pontífices, los que abogamos por los nuestros de forma incansable, ofreciendo nuestra oración, nuestro sacrificio, la aceptación de nuestros propios problemas, pidiendo por los nuestros.
pero el puente une dos orillas. Ante Dios somos los abogados de los nuestros, pero ante los nuestros somos los abogados de Dios. Y también, de forma incansable, con prudencia, pero sin miedo, con prudencia, que es una virtud que hay que aplicar siempre, pero sin miedo. Somos los abogados de Dios ante los nuestros, con la palabra, cuando es necesario, cuando es oportuno, y sobre todo con el ejemplo. El ejemplo de no rendirte, el ejemplo de perdonar, el ejemplo de la caridad, el ejemplo incluso de pedir perdón y de volver a empezar. Yo recuerdo, es para mí un recuerdo imborrable que me hizo tanto bien. Recuerdo en la tienda, una de las tiendas que tenían mis padres, donde trabajaba mi mamá tenía siempre una lista colgada en un gancho en la parte de atrás. En esa lista había el nombre de clientas, porque sobre todo eran mujeres de clientas que llegaban y le decían: señora Martina, por favor, deme usted arreglo para el cocido, así se decía. Es decir, deme usted un poco de carne, un hueso de espinazo, un hueso de caña de vaca, deme usted un poco de tocino, deme usted arreglo para el cocido. No tengo dinero, le prometo que cuando cobre mi marido se lo pagaré, le prometo. Y mi madre iba anotando allí: fulanita de tal debe tanto, más tanto, más tanto. No era un día, no eran dos. A veces había detrás del nombre una larga lista. Y no pedían jamón ibérico y no pedían filetes de ternera. Pedían aquellas mujeres sencillas, mujeres de obreros, en un barrio obrero donde nací. Pedían para sacar adelante a su familia. Porque quizá el marido ganaba poco o porque el marido era un borracho y se lo gastaba a veces de mala manera. Y mi mamá una y otra vez les daba prestado. A veces, muchas veces, esa mujer, cuando cobraba el marido, lo primero que hacía era acudir y pagar la deuda. Bueno, otras veces desaparecía. Y mi madre perdía todo aquello. Y yo lo veía, yo la escuchaba porque estaba a su lado, escuchaba las súplicas de esas mujeres angustiadas y cómo mi madre les daba la comida, sabiendo que era posible que jamás recuperara ese dinero, y no le importaba. Bueno, pues ese es el ejemplo. Ese ejemplo yo lo he recibido. No puedo ver un problema, un drama, si es que puedo hacer algo por ayudar. He visto a mis padres hacerlo. Bueno, pues eso es lo que tenemos que dejar a los nuestros. Ese ejemplo, el ejemplo de esa mujer, de ese hombre que han sufrido tanto y que sin embargo no se han rendido, que no han matado a sus hijos aunque fueran pobres y que han incluso abierto su puerta a otros que no eran de su familia o miembros de su familia que quizá después ni siquiera se lo han agradecido. Nosotros tenemos que ser el abogado de Dios delante de los nuestros, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. El ejemplo de aquel que sabe poner una palabra de perdón cuando tiene ira en su corazón. El ejemplo de aquel que sabe pasar la página. O el ejemplo de aquel que sabe humildemente pedir perdón cuando se ha equivocado. El ejemplo de la caridad. El ejemplo de la oración. Eso queda. No sabemos cuándo dará el fruto, pero queda. Estará oculto, tapado por toda esa montaña de basura, toda esa cantidad inmensa de argumentos que han metido en la cabeza de los tuyos para alejarles de Dios, pero está ahí, está ahí. Y quizá cuando ellos pasen sus propios problemas, cuando todas esas cosas que les han dicho no les sirvan para hacer frente a esos problemas, se recuerden. Mi mamá, mi papá, pasaron cosas peores que yo. No se rindieron, fueron felices, tuvieron hijos y no los mataron, cuidaron de sus padres ancianos y no los abandonaron, eran más pobres que yo. Y sin embargo, fueron capaces de hacer esto, mantenerse fieles en el matrimonio y ser felices. Y lo fueron. ¿Dónde estaba su secreto? En Dios. Tengo que volver mis ojos al Dios de mis padres. Hagamos esto en esta fiesta de la presentación de María.
Presentemos los nuestros al Señor y presentemos al Señor a los nuestros. Seamos los abogados de los nuestros ante Dios, suplicando misericordia para ellos. Seamos los abogados de Dios ante los nuestros y ayudándoles a que entiendan que la felicidad no se la da ni el éxito ni el dinero, porque a nosotros la felicidad, de verdad, la verdadera y auténtica felicidad, solo nos la ha dado y nos la da Dios. Que así sea.